Bueno, hoy vamos a tratar algo que siempre yo insisto, y es que nosotros como odontólogos estamos en la obligación legal, moral y profesional de estar pendientes y enterados de las enfermedades y las comorbilidades y los medicamentos que está tomando cada uno de nuestros pacientes cuando los sentamos enfrente en el sillón. No estamos tratando únicamente a un diente, aunque sí, pero todo lo que le pase a esa persona en ese momento es responsabilidad nuestra. Entonces, de ahí que nosotros debamos prepararnos mentalmente y profesionalmente en saber las eventualidades que pudieran presentarse. ¿Cómo dice? ¿Cuál es el título que dice ahí? En eso que ustedes ven ahí, en ese tema, en esa diapositiva. Enfermedades sistémicas y odontología. Muy bien, exactamente. Entonces eso quiere decir que nosotros vamos a estar preparados. ¿Qué ustedes ven ahí en esos cuadros? Vamos a ver. ¿Qué dice ahí? En este de la izquierda y en las dos flechas de la derecha. Objetivos, enfermedades y laboratorios. ¿Verdad? Entonces, objetivos, ya nosotros sabemos que tenemos ahí en la derecha enfermedades y laboratorios. Es decir, que nosotros también debemos manejar un mínimo de pruebas de laboratorio para saber evaluar en qué condiciones está el paciente, que no todo haya que referirlo al profesional tratante, que nosotros seamos capaces de indicar algunas pruebas y de interpretarlas, saber lo que está pasando. No quiere decir que nos pasemos de la raya, pero tampoco que nos quedemos muy atrás de la raya tampoco. Así es que a montarnos todos los pasajeros en este viaje, vamos a ver. La intención es los pasos que evaluar, evitar complicaciones que se nos pudieran presentar por un desconocimiento de medicamentos, de interacciones, de complicaciones de cualquier aparato, cualquier sistema, los riesgos y beneficios que puede derivarse de cualquier tratamiento que nosotros tengamos. Al final, lo que nos interesa es obtener una buena salud y un bienestar para el paciente. Ese es nuestro objetivo final. Importante, ¿qué dice abajo en ese cuadro? ¿Cómo es? Historia médica dental. Exactamente. Historia médica dental. Fíjense que dice médica dental, no dice dental solamente. Médica dental. Es decir, que nosotros debemos primero saber, antes de empezar a realizar cualquier procedimiento dental, nosotros debemos estar enterados cabalmente de cuáles son las complicaciones y en qué condiciones se encuentra esa persona que está sentada en el sillón, qué complicaciones puede presentar y cómo nosotros debíamos manejarla bien. Entonces hay de laboratorios que tenemos el hemograma, que más o menos lo analizamos, vimos todos los elementos que componen un hemograma. ¿Cuáles son los elementos más importantes? Los tres elementos que debemos evaluar en un hemograma. ¿Quién me dice? PTT, glicemia, eso es lo que están aquí. ¿No? Sí, no, exactamente, pero en el hemograma, ¿qué debemos evaluar? Hematíes, ¿Qué más? eosinófilo. ¿Cómo es? Hematíes, eosinófilo y Eosinófilo solamente. Hematíes, eosinófilo. Ajá. ¿Y los demás glóbulos blancos dónde están? Ajá, leucocitos. Ahora sí, hematíes, o sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. O sea, esos tres son hematíes, leucocitos y trombocitos, ¿verdad? Eso sí. O sea, debemos evaluar esas tres cosas bien. Entonces, en el hemograma, ¿qué debemos ver? ¿Qué debemos ver? Lo estamos repasando otra vez, rapidito, otra vez, aquí. ¿Quién me responde el hemograma? ¿Qué debemos ver nosotros en el hemograma como cosa importante? Lo primero que debemos ver. El hematócrito, doctor. La cantidad de glóbulos rojos que tiene el paciente en el hemograma. Si tiene 1 millón, si tiene 2 millones, si tiene 3 millones, el hematócrito, espérate, lo vamos viendo ahora. Tenemos el hemograma. Entonces, en los varones debe ser ¿cuánto a cuánto? De 4.5 a 5.5.
Y en las hembras debe ser menos, ¿verdad? Exactamente. Ah, Entonces, exacto. en los glóbulos blancos debe estar ¿cuánto? ¿Cuánto deben estar los glóbulos blancos? ¿Cuántos millones o cuántos miles? ¿Cómo debe medirse eso? ¿En mil o en millones los glóbulos blancos? De 4.5 a 10. ¿Cómo es? Los glóbulos, 4.5 a estamos 10. hablando de los glóbulos blancos, no de los glóbulos rojos. Los leucocitos deben estar en cuánto. En cuánto debe estar el conteo de leucocitos, de glóbulos blancos. ¿Cuánto debe ser? De 4.5, o sea, 4.500 a 11.000 millones, o sea, ¿Cómo? 4.500 Espérate, millones a 11.000. espérate, dime otra vez que no entendí bien. Dime de paso. O sea, de 4.500 millones a de 11.000 millones. 4.500 millones. A ver si lo leí bien. ¿De millones o de miles? De miles, de miles. Ah, Elevado a 9. ¿cómo es? Es de O miles. sea, es 10 a la 9. O sea, eso lo confundo un poco. No, pero no te confundas. Los glóbulos rojos, los hematíes están en millones, de 4 a 6 millones, más o menos por ahí. Pero los glóbulos blancos es de 6.000 a 9.000. De 6.000 a 9.000 son los glóbulos blancos. Wow. Sí, recuérdense eso. ¿Y los neutrófilos en qué proporción deben estar? Neutrófilos. Sí. Neutrófilos. Eso es. Vamos. De 40 a 60%. ¿Cómo? De 40 a 60. De 40 a 60%. Debe estar un poquito más alto, 65 más o menos en los glóbulos. ¿Y cuándo se elevan los glóbulos, los neutrófilos? Por bacterias. En Proceso infeccioso. pero proceso infeccioso agudo o crónico. Agudo. Agudos. Proceso infeccioso agudo debe estar un 60 y tanto %. Y los eosinófilos, ¿cuándo se elevan? Los eosinófilos, ¿cuándo se elevan? En procesos de parásitos, cuando hay parásitos. ¿Qué más? Y ¿Qué más? en procesos infecciosos, en procesos agudos también. ¿Quién? Espérate. Dijimos los neutrófilos se elevan en proceso agudo y los eosinófilos se elevan cuando. Está formado por dos troncos terminales. Cuando hay alergia. Damos el tronco terminal anterior y damos el tronco terminal. Cuando hay asma, alergia. Alergia, parásitos. Y ahora sí, asma, alergia o parásitos se elevan los eosinófilos. Y los basófilos, alguna reacción histamínica, esos son los de menos cuando hay liberación de histamina. Y los linfocitos se elevan en procesos agudos o crónicos. Crónico, exacto. ¿Y en qué proporción debe estar? De 20 a 40%. 28 más o menos por ahí. Y los monocitos. De 2 a 8%. Ok. ¿Y dónde los monocitos? ¿Cuál es la función de los monocitos? ¿Qué hacen los monocitos? Los monocitos se convierten en macrófagos y recogen cuando hay los restos de infecciones. Entonces, los neutrófilos dijimos que se elevan en procesos. Los neutrófilos, procesos agudos o procesos crónicos. Agudo. Ok. Agudo. ¿Y los eosinófilos? Cuando hay infección. Óyeme, eosinófilos. Eosinófilos. Sí, eosinófilos. Alergias, parásitos. Asma, alergia. Asma, alergia o parásitos se elevan los eosinófilos. Bien, entonces, ¿qué otro elemento nos falta de los tres que componen el tejido sanguíneo? La plaqueta. ¿En cuánto deben estar las plaquetas? 150. ¿A cuánto?
A 450.000. A 400.000, más o menos por ahí aproximadamente. 150 a 400.000, muy bien. Entonces tienen eso claro. Y el hematócrito, ¿en cuánto debe estar? El hematócrito, que es el porcentaje de la fracción sólida con la líquida. ¿En cuánto debe estar el hematócrito? %. Más o menos, exactamente, muy bien. Entonces, ahora vimos el hemograma, ahora entre los laboratorios tenemos el PT y PTT, o sea que eso es tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina, eso lo veremos un poquito más adelante. Esa prueba que se indican de que tiempo de coagulación y sangría, eso hace tiempo que se ha descartado para los fines de evaluación de perfil de coagulación. Se usa PT, PTT e INR. Bien. La glucemia, ¿para qué se usa? Para medir los niveles de azúcar en sangre. Exactamente. ¿Y en cuánto debe estar una glucosa normal en un paciente? ¿En cuánto? 65 a 110. Exacto. ¿Y qué otra prueba se utiliza para evaluar la glucosa en sangre, que es más precisa y nos da Hemoglobina glucosilada. Exacto. ¿Y en qué porcentaje debe estar la hemoglobina glucosilada? ¿Qué por ciento? Debe estar de un 5 a 7%. Muy bien, más o menos. Eso es, ¿y qué ventaja tiene la hemoglobina glucosilada sobre la glucemia normal? O sea, da un historial de, no solamente, como 2 meses hacia atrás, más o menos. Y otra ventaja es que el paciente no tiene que estar en ayuno. Se puede hacer a cualquier hora. El paciente puede haber comido, no haber comido, eso no tiene importancia. Muy bien. Y el resto, lo que yo le estoy poniendo en esta gráfica es más o menos lo que debemos evaluar con el paciente. Bien. Entonces, en las virales, estos son pacientes más o menos que uno lo va a evaluar integralmente. Quizá en la escuela a veces no se hacen todas esas pruebas de laboratorio, pero en algún momento uno debe tenerla pendiente para saber qué debe hacerse. Esta es la prueba de la hepatitis B, la hepatitis C, el HIV y el VDRL. Esas son las pruebas virales que se utilizan de rutina más o menos para un paciente que se va a someter a un procedimiento odontológico y que tenga un récord más o menos completo. Una evaluación física y psicológica también. Doctor, una pregunta. ¿Cómo no? Dime. Como usted decía que ya no se está utilizando mucho lo que era el tiempo de coagulación y demás. Si una persona tiene un problema de coagulación, entonces, ¿qué estudio se le indicaría? Lo que se indica es esto. Mira, primero de rutina se indica PT, PTT e INR. Si el paciente está anticoagulado por algún problema de infarto o otra condición o tromboembolismo, entonces se indica el INR. Pero las pruebas que se indican básicas, las básicas son PT, o sea, tiempo de protrombina, y PTT, que es tiempo parcial de tromboplastina. Esas son pruebas más específicas. Coagulación y sangría no es una prueba que tiene mucha credibilidad en estos momentos. Tú sabes, PT y PTT e INR. Bien. Entonces tenemos aquí lo que se llamaría, cuando tenemos el paciente sentado, debemos evaluarlo físicamente y psicológicamente. También debemos saber mirar la personalidad del paciente, si es una persona que puede tener problemas, que alguna contrariedad, algún manejo difícil en la conducta, si consume sustancias, si toma algún medicamento que pudiera modificar su comportamiento. Todas esas cosas uno tiene que verlo, más o menos observarlo con cuidado y hablar con él. Porque puede ser que haya un paciente de problema, un paciente que no se pueda manejar en un consultorio en condiciones normales, entonces uno debe saber qué hacer. Cuando hablamos de dolor de angina, vamos a ir evaluando algunas condiciones que puede presentarse en un paciente que vaya a consulta odontológica. ¿A qué se refiere dolor de angina? ¿Qué es eso? ¿Quién me Eso puede? es dolor de pecho, doctor. ¿Eso es cuando qué? Cuando le duele el pecho, le falta la respiración, angina. Más bien que la respiración, es un problema de dolor por falta de irrigación. Un dolor de pecho severo, angor pectoris, o sea, eso es un problema de la coronaria y de falta de circulación, entonces da dolor en el pecho. Esos pacientes generalmente, los pacientes anginosos, cuando se van a tratar, hay un medicamento que es esencial para ellos, que es la nitroglicerina sublingual.
Eso, si el paciente te refiere ya en el historial médico que tiene angina, es bueno que tú investigues todo eso, si sufre de angina de pecho, para que tú sepas que si él trajo su medicamento o no, por si se presenta una crisis de dolor de angor pectoris. Eso se usa nitroglicerina sublingual. Bueno, estas son condiciones que se las estoy mencionando y es bueno que uno como profesional esté enterado para que no haya sorpresas. Epilepsia. El paciente epiléptico, ¿qué ustedes piensan que puede hacer en un paciente? Si le hace una convulsión, ¿qué puede hacer? ¿O qué harían ustedes en un paciente epiléptico? Paciente que Evitar que se muerda la lengua. Exactamente. Ponerlo con la cabeza boca arriba. ¿Y qué ustedes ven que tiene ese paciente pintado ahí en la boca? Posiblemente sea una toalla. Meterle un trapo, una toalla, algo para evitar que se muerda la lengua. Muy bien, exactamente. Y ustedes lo que tienen que hacer es dejarlo tranquilo, que él vuelve y recupera otra vez. Eso es lo que le llaman un estatus epiléptico, una convulsión. La mayoría de los pacientes, o sea, no se va a quedar muerto por una. Sí, por eso es bueno investigar siempre el historial médico. Si el paciente te dice que es epiléptico, ya tú sabes que cualquier evento, a veces hasta por una reacción emocional, puede desencadenar una crisis y tú simplemente lo que tienes que hacer es eso mismo, lo que dijeron muy bien, colocarle un trapo o algo en la boca para evitar que el paciente se vaya a morder la lengua. Perfectamente, muy bien. Síndrome de Down, ya ustedes saben que estos son pacientes especiales que requieren un tratamiento especial que muchas veces no se pueden manejar en la consulta regular, que a veces hay que utilizar mecanismos auxiliares como sedación o intubación nasotraqueal, porque son pacientes, a veces algunos son muy manejables, otros no. Pero eso también hay que evaluarlo si tienen alguna condición especial. Generalmente esos pacientes tienen macroglosia, trastorno de la dentición. Casi siempre los pacientes con síndrome de Down no solamente tienen anomalías craneofaciales, sino también tienen anomalías cardíacas y de otra índole. Es bueno eso investigarlo antes de trabajarle para evitar que haya alguna eventualidad que se nos pudiera presentar. Asma. En el hemograma nosotros dijimos que cuál de los glóbulos blancos se eleva cuando hay procesos de asma, alergia o parásito. Eosinófilo. Los eosinófilos, exactamente. Entonces ya nosotros, claro, los eosinófilos deben, exactamente, ya sabemos, entonces ese es un paciente que debemos estar preparados generalmente. Es bueno investigarlo y el paciente, algunos andan con una bombita, como dicen ellos, que es un broncodilatador, y así en caso que se presente cualquier situación, poderla manejar. Si se ocurre algo, un medicamento que también sirve para el manejo de las reacciones alérgicas severas es la adrenalina, que en caso de que haga una crisis asmática severa y no tengamos otro medicamento en mano, con una dosis de adrenalina, con el EpiPen o adrenalina que pudiéramos tener en ampolla, se puede hacer abortar una crisis asmática. Eso es importante que lo tengan pendiente. Paciente con problemas psiquiátricos, ya eso es harina de otro costal. Habría que ver si permite el manejo así en condiciones normales o si habría que llevarlo a un centro y dormirlo o utilizar alguna técnica de sedación. Bien. Entonces aquí tenemos, en el examen clínico tenemos estas tres cosas. La historia médica, la he insistido del principio, el examen físico, que ya lo hemos visto, debemos palpar los ganglios, examinar todas las cosas, y la historia dialogada. ¿Qué ustedes piensan que es la historia dialogada? Vamos a ver, ¿qué se le ocurre a ustedes? ¿Quién me puede decir qué sería eso, historia dialogada? ¿Qué sería eso? Vamos a ver. El historial como clínico, pero con un diálogo del paciente, doctor. Exactamente, haciendo lo que se llama en psiquiatría, se llama terminará en 10 minutos. Bueno, ya ustedes saben, cuando se caiga, conectamos y seguimos otra vez. Historia dialogada, eso mismo que ustedes dijeron, o sea, tratar de conversar, tratar de establecer una transferencia, una comunicación verbal efectiva con el paciente como una forma de ganarnos la confianza. O sea, eso que se refiere a historia dialogada, le llamaban transfer o rapport, le llamaban también como un vínculo afectivo entre el profesional y el paciente. Muy bien. Como ustedes ven aquí, la historia médica tiene valor moral, pero también tiene valor legal. En estos momentos ya hay un documento importante que todo
todo el personal de salud que maneje paciente debe tenerlo pendiente. Y es lo que se llama el consentimiento informado. Fíjense, eso es tan así que hasta para hacerle una prueba de una radiografía que te inyectan un medio de contraste, cualquier cosa que se vaya a hacer, el paciente tiene que estar debidamente enterado y firmado. El consentimiento legal debe ser firmado, no informado, debe ser informado, no es firmado solamente, sino debe ser informado. Eso es importante tenerlo pendiente, que el consentimiento informado debe ser un documento que acompañe también la historia médica. Entonces, en cuanto a historia médica se refiere, vamos a ver esta cosa. Hospitalización se refiere si el paciente ha tenido algún episodio de hospitalización, de internamiento reciente, cuáles medicamentos toma, está tomando o ha tomado, y también antecedentes alérgicos. Es importante saber los antecedentes alérgicos porque a veces un paciente alérgico puede cambiar, puede ser alérgico a una cosa y cambiar y mutar a otra. Entonces nosotros debemos estar enterados de las alergias para que no haya muchas sorpresas. Aquí vemos, estas son reacciones alérgicas severas que se presentan de un producto, síndrome de Steven Johnson y otras cosas, y nosotros debemos estar preparados para evitarnos malos ratos. Entonces se hace, por supuesto, lo que se llama una revisión por sistemas, que la vamos a ir viendo cuidadosamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ahora mismo estamos casi en otra guerra, yo espero que no pase de ahí. La Segunda Guerra Mundial surgió una disciplina nueva que es lo que se llama la bioética. ¿Ustedes habían oído mencionar esa asignatura? La bioética. Sí, ¿De qué trata la bioética? o sea, de apreciar la vida, de tener el consentimiento de la persona para cualquier experimento. Exactamente. Exactamente. O sea, el respeto a la vida se dignificó. ¿Por qué vino la bioética? La bioética vino después como una respuesta de la humanidad a los desastres que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, que hicieron muchísimos experimentos, a la gente le sacaban las uñas, ponían muchísimas cosas horrorosas, lo ponían en tantos días sin comer, lo ponían a coger calor, a coger frío. Todos los experimentos malvados que se le pudieron ocurrir a una persona fueron hechos durante la Segunda Guerra Mundial, y ahí vino lo que se llamó el juicio de Nuremberg, que todas esas personas que estuvieron involucradas en eso se les pasó juicio y muchos fueron condenados a muerte o a prisión por largo tiempo. Entonces, eso vino la bioética después de la Segunda Guerra Mundial. Miren aquí, ¿qué decimos ahí? ¿Qué dicen esa paginita en esa letrica? Consentimiento informado. Y aquí, Autorización de cirugía. fíjese, uno puede pensar que es la misma cosa. Son dos cosas distintas. El consentimiento informado es explicarle minuciosamente, hasta para una endodoncia, hasta para una restauración en un diente anterior, legal y moralmente, debemos darle un consentimiento informado y explicarle ¿qué tú le dirías, por ejemplo, a un paciente que se va a hacer una restauración en un diente anterior? ¿Cómo tú enfocarías ese consentimiento informado? Dime. Explicándole qué se le va a realizar Ajá. al ¿Y paciente. qué más? Y el costo que llevará. ¿Y qué más? Y que se está de acuerdo y que debe comprometerse, que lleva tiempo, digamos. ¿Y qué más? Y que si está de acuerdo con que se le haga ese tratamiento. ¿Y qué más? También no sé La Dime. parte estética que está Tendría que- comprometida también. Exactamente. Ajá. También explicarle que esos son materiales que tienen una vida útil, que puede ser que algún cambio de temperatura, algún hábito social, que si él fuma, que si bebe, que si toma esto, que si no toma lo otro, pudiera producir. Es decir, tratar de ser lo más minucioso en todo lo que se pudiera involucrar ese procedimiento, para que después el paciente tú le dices, mire, se le explicó que ese material puede ser que con el tiempo le pase esto, tal cosa, que cambie de color o que se fracture, que si tiene cambio de temperatura, todas esas cosas, hacerlo lo más minucioso posible y hacerlo todo por escrito y que firme el paciente y que firme un testigo de ser posible. Eso es importante. Eso es importante. Vuelvo y le digo, en estética, en endodoncia, en cirugía, en prótesis, en todo debe utilizarse el consentimiento informado. Como está la situación ahora mismo, como están las posibilidades de demandas, es bueno que el paciente, y no solamente por la demanda, sino que todo el mundo tenga claro las posibilidades y las limitaciones que hace cada tratamiento.
para evitar que aparezca después alguna persona que quiera ser más vivo de la cuenta y te quiera sacar ventaja de una situación que tú no la controlas y que no se le explicaste. Por eso, bien, autorización de cirugía. Cualquiera piensa que podría ser lo mismo, pero no es lo mismo autorizar una cirugía que un consentimiento informado. Claro, está involucrado una cosa, pero autorización de cirugía le explica también eso mismo, pero ya enfocado básicamente en el procedimiento que se va a realizar y las complicaciones que pudieran venir. Casi esas cosas ya, el consentimiento informado y la autorización de cirugía implícitamente van casi de la mano, podríamos decir. Entonces vamos a ver, revisión de tema, preguntas, enfermedades sistémicas. ¿Quién me dice algo de, qué dice ahí cuál es la primera? Hipertensión arterial, ¿verdad? ¿Quién me comenta algo? Algo de la hipertensión arterial. ¿Qué ustedes piensan que es eso? La hipertensión. Dime, sí, La hipertensión es el aumento sostenido de la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias y los vasos. Exacto, muy bien. Y quedan 3 minutos, muy bien. Entonces, ¿por qué se produce eso, la hipertensión? Uno de los factores principales de la hipertensión, a veces puede ser emocional, pero a veces puede... El consumo de alcohol. Pero no necesariamente, bueno, el consumo puede ser un factor ese, pero generalmente eso ocurre por lo que se llama una arteriosclerosis, por un endurecimiento de las arterias, por los depósitos de ateroma, de placa ateromatosa. Bien, eso es. Entonces, ¿cuál debe ser el comportamiento habitual de un odontólogo frente a la hipertensión arterial? ¿Qué debemos hacer nosotros como odontólogos siempre? Bueno, Primero tomarle tomar la presión. Y la, signos vitales. ¿Y la hacemos solamente cuando le vamos a sacar una muela, cuando le vamos a hacer una cosa, o debemos hacerla No, rutinariamente? continuamente, en cada consulta. Exactamente. Y debemos Rutinariamente. apuntar, anotar los valores, el día, fecha y hora. A las 3 de la tarde del jueves, tanto, la presión arterial era 130/80, 120/80 mmHg. Y apuntamos la hora, por cualquier cosa como referencia, porque puede ser que da un minuto ya. Si se va, volvemos ahí. Enganchamos otra vez. O sea, puede ser que el paciente, nosotros seamos quien primero le descubra que era un paciente hipertenso. Puede ser que esa persona a lo mejor refería un dolor en el cuello y no le daba importancia, un dolor en el cuello. Yo tengo un dolor en el cuello y me duele atrás y me duele lo que cuando viene a ver no sabía que era un paciente hipertenso. Entonces uno como odontólogo puede ser un factor clave en la detección de la hipertensión muchas veces no diagnosticada. Muy bien, perfecto. Entonces ahora, ¿cuál es la otra que sigue? La otra que sigue abajo de hipertensión. Diabetes. Bien, ¿quién me habla de diabetes? ¿Qué es la diabetes? Menos de un minuto. Bueno, la diabetes Sí. en realidad es un grupo como de enfermedades que resultan por los altos niveles de azúcar en la sangre o glucosa en la sangre. Exactamente. ¿Y por qué se debe eso? ¿A un déficit de quién? De la insulina. De la insulina. O sea, la insulina, cuando hay trastorno de la producción de insulina, entonces presenta la diabetes. ¿Cuántos tipos de diabetes ustedes conocen que me puedan mencionar? 3. Vamos a ver, rapidito, que ya el tiempo se va y si no volvemos ahorita. Diabetes mellitus tipo 1. ¿Cuál es la tipo 1? ¿Se presenta en los jóvenes o en los viejos, la tipo 1? En jóvenes. En jóvenes. Exactamente. Y la tipo 2, ya en personas en personas adultas. También hay diabetes del embarazo, le llaman diabetes gestacional. Esa diabetes generalmente aparecen en algunas pacientes embarazadas y pueden tener secuelas también. A veces desaparece, otra vez permanece. Hay diabetes gestacional, también hay otra diabetes